Ok, chiquillos, ahí estábamos comenzando a grabar. Bueno, la clase de esta semana va a tratar de dos grandes temas. El primero tiene que ver con el imperialismo y el colonialismo, y el segundo gran tema tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Lapsos temporales, chiquillos, piensan el imperialismo y el colonialismo de 1850 a 1960, y en el caso de lo que es la Primera Guerra Mundial, piénsenlo de 1914 a 1918. Son los dos grandes temas que vamos a intentar trabajar el día de hoy. Bien, vamos a saltar eso. Ok, lo primero que tenemos que entender, chiquillos, son los conceptos de imperialismo y colonialismo, chiquillos, ¿ya? El imperialismo tiene que ver con una lógica de construir un imperio, de expandirse territorialmente, de crecer, de tener más territorios, tener más dominios, ¿ya? Y así construir un gran imperio. El imperio británico, el imperio francés, el imperio alemán, que fueron los principales imperios de esta época. Ya, crecer territorialmente, conquistar tierras nuevas. Y el colonialismo tiene que ver con una lógica de dominación, en este caso es cómo yo controlo este territorio conquistado. Es aquí donde entra en juego el sistema de colonias, chiquillos, ¿ya? Que en este caso tiene que ver con un régimen de dominación donde hay una potencia que te gobierna, te controla y toma las decisiones por ti. Algo bastante similar a lo que ocurrió en el caso chileno durante los siglos XVI, XVII, XVIII y comienzos del XIX, cuando por ese tiempo fuimos colonia de España, ¿ya? Y aquí se establece una dinámica de centro-periferia. ¿Qué significa eso? Que tenemos un centro, que viene a ser en este caso la potencia dominadora, y la periferia es el país o el territorio dominado, ¿ya? Y esto también va a tener una implicancia económica de qué se va a producir en cada sector, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad que tiene esta lógica imperialista y colonialista? Es la de obtener recursos naturales y minerales, obtener oro, plata, piedras preciosas, otros productos de valor para la producción, como puede ser algodón, hierro, carbón, caucho, maderas, entre otros, ¿ya? Y esto además nos va a permitir, esta lógica colonialista, le va a permitir a las potencias europeas poder consolidar mercados, es decir, perdón chiquillo, lo que les va a permitir es poder asegurar mercados para vender sus productos. Ejemplo, los ingleses producen maquinaria y ropa de algodón, a sus colonias les van a vender las maquinarias y los productos de algodón que ellos producen. Así se aseguran de vender toda la producción que tienen, ¿ya? Va por esa lógica este ámbito. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, sobre esto, sino para avanzar? Bien, de hecho al costado ustedes pueden ver que hay una especie de resumen de a qué se entiende por imperialismo y qué se entiende por colonialismo, ¿ya? Ahora bien, hablando de la lógica centro-periferia, ¿ya? En este caso tenemos que entender de que hay un centro, que son los países industrializados, las potencias dominadoras, aquellas que controlan colonias, ¿ya? Que principalmente tienden a ser países europeos o en su defecto puede ser también Estados Unidos con su influencia. Estos países industrializados que tienen maquinaria, pueden producir productos elaborados, ¿ya? Los venden a los mercados dominados y así se aseguran en el fondo la venta de su producción y la generación de ingresos. Por otro lado, la periferia son los países dominados y se caracterizan principalmente por la exportación de recursos naturales y minerales. Es decir, exportan un producto sin un trabajo profundo para darle un valor agregado, ¿ya? Acá entra en juego, por ejemplo, las colonias que exportaban caucho, y ese caucho se llevaba a Europa, donde se convertía en una llanta de un neumático, después se vendía para los vehículos, ¿ya? El algodón también, plantaciones de algodón, se extraía algodón en grandes cantidades, ese algodón se llevaba a las fábricas, que eran dueñas, de quienes eran dueños ingleses, se producían camisas, poleras de algodón y se vendían en los mercados británicos. Y así los británicos aseguraban toda la venta del algodón, ¿ya? De esa manera funciona esta lógica centro-periferia.
Hola Jeffrey, ¿cómo estás? Tranquilo. Ya, déjame ver. ¿Esto se activa? ¿Ah? No, estamos comenzando, ya estamos ahí transmitiendo de la tele. ¿Ya? Bueno, ahí tienen un esquema de lo que es la lógica centro-periferia. ¿Ya? En la cual, chiquillos, ustedes pueden ver cómo... ustedes pueden ver acá, chiquillos, cómo funciona, ¿ya? Esta dinámica de producción, ¿ya? Hay un centro que es... Un segundo. Un centro que es poderoso, industrial, y una periferia que es débil y que en el fondo se dedica netamente a la exportación de materias primas. No sé qué le pasa a la tele. Dame un momentito. ¿Ya? Uno de los hitos que marca este proceso de imperialismo, colonialismo, tiene que ver con el reparto de África, chiquillos. ¿Ya? El reparto de África fue un proceso en el cual las potencias europeas lo que hicieron fue repartirse el continente africano, ¿ya? Y de esa manera poder hacer uso de los recursos naturales y minerales que podíamos encontrar ahí, ¿ya? Como te contaba, podía ser caucho, podía ser... teléfono. ¿Lo podéis ver desde ahí, del teléfono? Por favor. No tengo problemas con el proyecto. ¿Ya? Caucho, piedras preciosas, oro, maderas. ¿Ah? Sí. ¿Ya? Y esos elementos, chiquillos. ¿Ok? Entonces tenemos esa lógica donde aquí las grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, lo que buscan hacer es repartirse el continente africano. ¿Ya? Y de esa manera poder expandir la producción de los bienes que ahí existían. ¿Ya? Por eso aparece la imagen de Otto von Bismarck, canciller alemán, repartiendo África, cortándolo como una torta. ¿Ya? No sé qué le pasa. ¿Ya? Cortándolo como una torta y de esa manera evitar conflictos entre las potencias europeas. ¿Ya? ¿Cuál era el objetivo de esto? Repartirse los recursos naturales y repartirse los recursos minerales que allí existían. ¿Ya? En el caso del reparto de África, el principal problema que tenemos es que nunca se consideraron, chiquillos, las problemáticas internas que podían existir entre los diversos pueblos africanos. ¿Ya? Y esto a nivel de fronteras. Habían pueblos africanos que eran rivales y que quedaron conviviendo entre sí. Y eso genera un conflicto. ¿Ya? Porque las fronteras eran arbitrarias. ¿Con qué correo está ahí? Con este correo institucional. Jeffrey.vargas@cpt2.cl. Tienes que colocarle la cuenta, hombre. Yo no te puedo dejar entrar porque no soy el administrador. ¿Ya? Entonces, ese es el problema que tenemos con el reparto de África. ¿Ya? Que las fronteras, al no ser pensadas considerando la diversidad de los pueblos, se van a generar conflictos en África, enfrentamientos en África, que van a seguir hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy los pueblos africanos se terminan masacrando entre sí, chiquillos, simplemente porque no se llevan bien entre ellos, porque cultural o históricamente traen conflictos hacia atrás en el tiempo, ¿ya? Como puede ser el caso de los Hutus y los Tutsi, por ejemplo, en lo que hoy día es Ruanda.
¿ya? Ahí tenemos una imagen, chiquillos, de cómo fue el genocidio de los Hutus a los Tutsi, ya que fueron millones de personas que murieron en un par de años, ¿ya? Fue un enfrentamiento a punta de machetes, chiquillos, en el cual los Hutus entraban a los pueblos Tutsi y masacraban a la gente, ¿ya? Sin asco, sin miramiento alguno. ¿Ya? Ellos fueron en algún momento parte del Imperio Británico, de hecho, por eso su idioma es el inglés, o se manejan bastante bien en el inglés, ¿ya? Y tu contraseña es tu jeffrey.vargas@sellaperiodos.cl y la contraseña te la mandaron. Ya, es correcto. ¿Ya? Bien. Otro hito clave de este proceso, chiquillos, tiene que ver con el reparto de China. En este caso, si en China no lo cortaron como una torta, como se ve en la imagen, lo que sí se repartieron fue el área de influencia en la región china. ¿Ya? En este caso, lo que resulta interesante es entender que China en aquella época seguía siendo un imperio. Era el imperio de los Qin, o Qing, ¿ya? De hecho, fueron la última dinastía gobernante en China. En China existían recursos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, maderas, piedras preciosas, ¿ya? E inclusive productos como el opio, ¿ya? Y el opio jugaba un rol muy importante, sobre todo a nivel de venta como una droga legal en el caso de estos territorios ingleses. Los ingleses siempre vieron un gran potencial económico en lo que era el opio. Por lo tanto, cuando los chinos bloquearon la venta de opio en gran escala, generó un problema. Y este problema llevó a que en China se desarrollaran las guerras del opio. Las guerras del opio fueron un conflicto en el cual los chinos perdieron frente a los ingleses y tuvieron que permitir la legalización de los fumaderos de opio, ¿ya? Que eran negocios ingleses en el sector, además de poder permitirle la venta de opio a Inglaterra en grandes cantidades. Y a eso sumado la concesión del puerto de Hong Kong, ¿ya? Que fue posesión inglesa hasta el año 1997. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante de acá? Que tras ese episodio, las potencias europeas comenzaron a ver que era un mercado interesante el tema de los fumaderos de opio. Y también que China estaba en debilidad, por lo tanto podíamos ingresar ahí a agarrar nuestra porción de la torta, a poder establecer colonias, enclaves comerciales, ¿ya? Y es lo que representa la imagen que está en la derecha, donde sale atrás esta caricatura del chino, con las uñas largas, con ese típico sombrero, esta pluma de pavo real, de la cual el pavo real como tocado en el gorro, y abajo aparecen las caricaturas de la reina Victoria, ¿ya? De un alemán, un ruso, un francés y un japonés que intentaban repartirse la influencia en este sector, ¿ya? Y de hecho esto comienza a marcar la decadencia del Imperio Chino, que posteriormente a comienzos del 1900 va a vivir una revuelta interna que va a establecer una república en China, que no es la actual República China Comunista, sino que una China democrática que hoy día conocemos como China Taipei o Taiwán, ¿ya? Que en esta época era la colonia de Formosa, ¿ya? Hasta ahí, querubines, dudas, consultas, preguntas que tengan, inquietudes. Bien, si no hay preguntas, chiquillos, voy a avanzar. Aquí tienen una imagen de lo que hoy día es Hong Kong, ¿ya? Jeffrey, ¿no pudiste? Es que te cambiaron la contraseña una vez, pero no sé cuál es. Te la mandaron a ti, te la dieron.
¿Qué contraseña tienes? Porque una vez no me acuerdo quién te la hizo, le hicieron adelante, te la cambiaron, ya, búscala, yo no me la acuerdo. Ok, entonces, es una imagen de Hong Kong en la actualidad, ¿ya? Hong Kong fue un comodato, en el fondo fue entregado a China por 100, China se lo entregó a Gran Bretaña, a Reino Unido por 100 años, y esto fue devuelto en el año 1997, ¿ya? Cuando Gran Bretaña devuelve Hong Kong a China, y de hecho Hong Kong, perdón, tiene un estatus especial, una condición especial en China. Es una zona muy liberal, muy occidentalizada debido a la influencia de Gran Bretaña por 100 años. ¿Okay? Aquí eran un mapita, chiquillos, de lo que fue el mundo en la época. En el caso de los grandes imperios, va a estar el gran imperio francés, el gran imperio británico. Ustedes pueden ir siguiéndose por los colores que aparecen acá abajo. ¿Ya? En el caso de Alemania, tiene colonias en Camerún, lo que hoy día es Tanzania, lo que es Kenia, alguna vez fue Rhodesia no, Kenia, Tanzania, fueron colonias alemanas. En el caso de Bélgica tuvo el Congo belga, que hoy día se dividió como en República del Congo y República Democrática del Congo, cosas de África. Francia tuvo lo que es la parte del África del Sahara, ¿ya? Lo que estuvo en Argelia, Marruecos, Chad, Senegal. Muchos países que todavía mantienen como idioma oficial el francés o una lengua que se habla, y lo que también se conoció como la Indochina francesa, lo que hoy día viene a ser Camboya, Laos, Camboya, Vietnam, Laos principalmente. Holanda tuvo lo que era Indonesia, Italia lo que es Libia, Eritrea, Somalia. Posteriormente, ya en los 1900 tendrá Etiopía. En el caso de Portugal mantiene colonias como Angola y Mozambique, que tienen un origen del mundo colonial bien antiguo, ¿ya? Y en el caso de los británicos, chiquillos, todo aquello que se ve en esa tonalidad media mostaza, ¿ya? Que son lo que hoy día es Canadá, Australia, Nueva Zelanda, lo que fue el Raj británico, que es Nepal, India, Birmania, Tailandia, Malasia, Egipto, Sudán y una serie de países. ¿Ya? En el fondo fue la mitad del mundo prácticamente de la población mundial era británica en aquella época. En el caso de Rusia está el gran imperio ruso y el imperio otomano se mantenía ya decadente con una posición bastante reducida de lo que alguna vez fue. Mejor no dije nada. ¿Ya? Sobre el imperialismo y el colonialismo, chiquillos, hay una serie de ideas, de creencias que están detrás de él, ¿ya? La primera de ellas tiene que ver con la superioridad del hombre blanco sobre el resto de las especies, ¿ya? De hecho, esta lógica la que ocupaban se utilizaba principalmente para justificar lo que era la dominación, la imposición de una cultura, de una religión, del lenguaje, de las costumbres y de las prácticas de modo de vida, chiquillos, ¿ya? Eso en un primer término. Y también teníamos la idea de que el ser humano era la especie superior, ¿ya? Y aquí buscábamos la justificación de la explotación, de la destrucción del planeta. ¿Ya? Hasta ahí, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas que tengan? No hay dudas, consultas, chiquillos. Escúchenme. Voy a parar un ratito la grabación, ¿ya? Y voy a y voy a hacer algo porque voy a cambiarme de cuenta y me voy a pasar al otro computador porque estoy teniendo problemas para proyectar, ¿ya? Y tengo un estudiante